Vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Estoy feliz de poderles compartir acerca de esto porque entiendo que cuando nosotros comprendemos a profundidad lo que somos, sabemos por ende lo que debemos hacer y cuánto debemos reclamar o recibir. Nos ubicamos dentro de la realidad de lo que somos. Identidad es algo bien importante. Cuando no sabemos quiénes somos, qué somos, evidentemente llegamos a la conclusión que tampoco sabemos a dónde vamos, sino qué debemos hacer. Por lo tanto, es necesario que con más conciencia cada vez podamos enfocarnos en una identidad clara para descubrir nuestro proceder y actuar en consecuencia. Ir a por lo que nos corresponde. Digo, abrazar nuestro propósito con firmeza, con determinación. Y quiero que leamos nuestro texto base, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 46 y 47. Y dice así en nuestra pantalla, que próximamente tendremos 2 pantallas. Pero por ahora seguimos trabajando, estamos todavía en la mudanza. Gracias, dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a la qué? A la iglesia los que habían de ser salvos. Iglesia viene de ese término antiguo hebreo que representaba congregación, cuando el pueblo de Israel se llamaba así. La congregación, digo, los que eran del pueblo y se juntaban. Más adelante en el griego eclesia cambió esa congregación y se le dio el nombre a una congregación de los llamados fuera. Eso quiere decir eclesia en el griego. De forma que son los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del mundo, fuera de la calle, fuera de otra parte que no era estar en el Señor Jesús, siendo parte de un cuerpo, siendo parte de un templo, siendo parte de una esposa de Cristo. Y esos 3 conceptos los vamos a trabajar esta mañana porque son la identidad de quienes somos en Cristo. La Biblia, cuando habla acerca de la iglesia, lo ilustra y lo ilustra para que nosotros lo podamos comprender de mejor manera. De forma que hay algunos momentos en que a la iglesia y a la iglesia, digo a la iglesia en general, como el grupo de los hermanos que han creído en Cristo, han creído que la sangre de Jesús les limpia de todo pecado y se reúnen para amarle y para servirle. Cada uno y todos. Eso somos la iglesia. La iglesia no es el templo. La iglesia no es la casa. La iglesia es el templo. Haga así por favor conmigo. La iglesia es el templo. La iglesia es el cuerpo. La iglesia es la esposa. Muy bien. Eso quiere decir que necesitamos cambiar la percepción de lo que es la iglesia, porque muchas veces llamamos iglesia al templo, digo, a la construcción, al local donde nos reunimos. Y esto es, digamos, de una forma física y estructural. Esto es el templo, el lugar donde nosotros nos reunimos. Pero nosotros somos otra cosa, somos la iglesia del Señor, y eso implica que somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que somos el templo del Espíritu, el templo del Espíritu de Cristo, y que somos la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, la esposa de nuestro amante Señor Jesucristo. Amén. Basado en esas 3 ilustraciones, quiero entonces ir desglosando de forma que podamos hoy tener un poco más de claridad. Por lo tanto, estamos hablando de un mensaje más doctrinal. Hoy quiero enseñarles, más que predicar, quiero enseñar acerca de estas 3 ilustraciones de lo que la iglesia es. De forma que es una clase de seminario.
En el seminario bíblico, si usted se inscribe, va a llegar un momento en que algún maestro de teología le va a enseñar esto que yo les voy a enseñar hoy. Pero me interesa mucho que sepamos hoy quiénes somos como iglesia. ¿Por qué? Porque eso nos dará identidad y manera de proceder. De forma que, en primer lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está expresada en su cuerpo. Jesús anduvo de forma física por esta tierra. Está recogido en los anales de la historia. No solo los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, recogieron la historia del ministerio de Cristo y de su presencia haciendo bienes y milagros, sino también escritores seculares, personas que no eran cristianas, escribieron en la historia acerca de un Jesús de Nazaret que anduvo haciendo bienes y milagros y que enseñó a sus discípulos, y teniendo una gran cantidad de discípulos se multiplicaron y llenaron la tierra. Esto no solamente, repito, lo dicen los evangelistas y los escritos bíblicos que son comprobables, comprobados, sino también escritores seculares como Tácito, Suetonio, escritores famosos del Imperio Romano, gente que sin duda dio pie a que quedaran las historias recogidas con toda firmeza, al igual que podemos escuchar historias de Napoleón Bonaparte o de Simón Bolívar o de Magallanes o de quien sea de la historia. Escuchamos las historias recogidas acerca de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. De forma que una vez que Jesús estuvo sobre la tierra, dejó a sus discípulos con sus enseñanzas, con sus principios, con su valor, pero a diferencia de otros personajes de la religión y de las tradiciones del mundo, los seguidores de Cristo no solamente quedaron con sus principios, valores y doctrinas, sino se quedaron con su vida. ¿Por qué? Porque es diferente lo que Jesús planteó. Jesús dijo: como me envió el Padre, así yo os envío. Para dar más claridad, dijo: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Esto quiere decir que Jesús se amalgamó con sus discípulos porque puso en ellos su espíritu. O sea, la cabeza siguió gobernando por el espíritu el cuerpo, siendo él la cabeza y nosotros el cuerpo. Lo explico de otra manera. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces estamos insertando el cuerpo con la cabeza, puesto que somos sin duda el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando hablamos de este cuerpo, tenemos que decir lo que Juan dijo escribiendo por el Espíritu Santo. Dice: como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, todavía les hablo más acerca de esto. Cristo fue denunciado, fue perseguido, fue azotado, crucificado y muerto. De esa misma manera han perseguido a la iglesia, han hecho presión contra la iglesia a través de los siglos, pero la iglesia, como Jesús, a pesar de ser perseguida, ha resistido la persecución y ha salido airosa, haciéndose una iglesia indestructible, como el Espíritu de Dios fue indestructible al hacer que Jesús resucitara de los muertos. Hermanos, estoy hablando de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo hizo que su iglesia fuera indestructible como Él es. Quiero decir que por mucho que la hayan perseguido, ha salido airosa de toda la persecución. Como el cuerpo es vigorizado por el alma, así también el cuerpo de Cristo
es vigorizado por el Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros. Es la savia que corre, y una de las formas más fáciles de entender ese cuerpo conectado con la cabeza es cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. O sea, yo soy el tronco y vosotros las ramas. Dijo: separados de mí nada podéis hacer, pero el que está en mí lleva fruto. Nosotros, insertados, somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora, el cuerpo no solamente tiene identidad, sino también tiene dependencia, y esto implica que también tiene valor. Valor siendo de Cristo, valor en el Señor. Y cuando hablamos de valor en el Señor, estamos hablando, hermanos, de frutos, de hojas, de expresión, de imagen viva, de fortaleza. Si por nuestro cuerpo está la capacidad de dirección de nuestra cabeza, entonces tenemos muchas cosas de qué disfrutar. Tenemos mucha identidad y mucha capacidad para poder funcionar. Quiero decir con esto que la relación de otras religiones, con todo respeto lo digo, es la relación entre sus seguidores. La relación entre sus seguidores es externa. Es de una doctrina, de unas maneras, de unos requerimientos. Igual, por ejemplo, el budismo, el zoroastrismo, Sócrates, Mahoma y otros líderes religiosos tuvieron una relación con sus discípulos, con sus alumnos, con sus seguidores externa. Ellos les enseñaban y ellos aprendían y hacían lo que sus maestros les enseñaban. Pero en el cristianismo es diferente, porque nuestro maestro, nuestro Señor, no enseña de una forma externa, sino que se mete dentro. Por su Espíritu se hace parte de nosotros y nos dirige con su Espíritu. Por eso nosotros decimos: Señor, te recibo, entra en mi corazón. La relación del cristianismo es diferente que una relación doctrinal. No es cuestión de entendimiento, es cuestión de entendimiento, de sentimientos y de acciones. Quiero decir que el cristianismo no es una posición intelectual, una posición religiosa, sino una posición relacional. Él está en mi corazón. ¿Me entendió? Él está en mi corazón. Yo soy su cuerpo, estoy injertado en Él. Y puso dentro de mí su espíritu. De forma que cuando usted falla, hay algo dentro de usted que dice: no está bien. De manera que cuando usted dice por la mañana: Señor, dirígeme, Él tiene la dirección para su vida. Él le va guiando. Tiene dirección clara porque su espíritu está vivo dentro de usted. Cuando usted le busca, usted siente la presencia de Dios. Y no siente la presencia de Dios porque está en un lugar. No, usted es el lugar. Usted es el lugar donde Dios se manifiesta. Y eso nos lleva a un segundo aspecto de la iglesia. Si yo soy su cuerpo y Él es mi cabeza, entonces tengo no solamente una identidad, una dependencia y unas bendiciones de esto, pero también me lleva entonces a la segunda parte, que soy un templo. No solo soy su cuerpo, sino que la Biblia me enseña ilustradamente que soy un templo. Y cuando hablamos de templo en la Biblia, hablamos de algo muy simbólico, muy especial. Mire, los hombres siempre quisieron hacer una casa donde Dios estuviera. ¿A que sí? Porque no lo sé, tenemos ese sentido. Todavía está. Pero antes, Dios nos quiere aclarar que Él tiene un templo que Él creó donde Él quiere habitar. ¿Estamos aprendiendo algo? Importantísimo. Mire, desde el principio, desde Adán y Eva, ellos quisieron, después que pecaron, encontrar a Dios en un lugar donde ellos fueran y ahí estuviera Dios. Pero Dios tenía otro pensamiento que se lo había plasmado desde antes. Y era: no te preocupes por un lugar.
yo quiero estar contigo donde tú estés. Por eso, mire, cuando Dios siempre planeó, esto es un paréntesis casi. Mire, cuando Dios planeó victorias para Israel, le dijo a Josué: donde quiera que pongas la planta de tu pie, ahí yo voy a ir contigo. Esto tiene su sentido importante. Ahora, escúcheme bien. Mire qué bonito pensar que los hombres estaban buscando un lugar. David, el rey David, el famoso rey David, el cantor de Israel, el salmista, le dijo a Dios que quería construirle una casa. Y Dios le dijo: no me construyas casa. Yo no quiero que tú me construyas casa. Hemos pensado, ¿por qué? Yo estudiando esto, estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué Dios no quiso que David le construyera casa? Claro, se la construyó Salomón, pero ¿por qué David no? Y se me ocurrió pensar algo, que es porque David lo tenía. ¿Saben que David tenía a Dios? David se saltó algunas dispensaciones o algunos tiempos y entró en la presencia de Dios. David fue un rey que captó a Dios y se comunicó con él profundamente. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros podamos disfrutarle de forma personal. Por eso, en el Nuevo Testamento aparece que nosotros somos el templo de Dios, casa de Dios. Y lo dice claramente. Les voy a leer un versículo, por ejemplo. Dice claramente al respecto de esto, porque debemos entenderlo a cabalidad. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Saben? El interés de Dios era estar con nosotros de forma personal, habitar en nosotros y con nosotros. Él quería estar, pero no quería, quiere estar. Por eso es que cuando la Biblia dice acerca de la iglesia que es un templo, ese lugar donde Dios está, ese lugar donde Dios se manifiesta, ese lugar donde está su presencia, donde se manifiesta su gloria, donde le sentimos, donde le vivimos, donde le percibimos, donde le adoramos. Y esto no es un lugar físico, debe ser un lugar permanente. Cuando usted dice: no, yo es que en ese lugar no siento la presencia de Dios, está equivocado. La presencia de Dios debe sentirse en usted, porque Dios está en usted. No es el medio, es la persona. Cuando usted está conectado, siente la presencia de Dios, aunque vaya en el metro, aunque esté en el autobús, aunque de repente pase por el frente de un bar o de un prostíbulo. Usted siente la presencia de Dios, sabe que Dios está con usted, porque Dios habita dentro. Pero quiero recordarles una historia de un templo bonito. La historia del templo de Salomón. ¿Saben que el templo de Salomón se construyó de obra primorosa, de una manera tan bonita, tan especial? No se dieron martillazos dentro. No. Se hizo un plano de un puzzle y se armó. Ese puzzle se construyó fuera y luego se trajo al lugar del templo y se armó dentro. Se hizo cada bloque a medida. Fuera, no se hizo ruido dentro. Se trajo cada bloque en silencio. Clac. Y se fue fabricando. Se trajeron las maderas cortadas y clac, se empotraron los suelos, los artículos, todos los elementos del templo, las cortinas. Se hizo de una manera tan extraordinaria y quedó la obra tan espectacular que del mundo entero venían a ver lo que se había hecho.
Tenemos que construir el pez desde el corazón. Pero sobre todo, tenemos que ocuparnos profundamente en construir la casa de Dios en nuestra vida de obra primorosa. Cuando nosotros ofrecemos nuestra vida al Señor y construimos dentro de nosotros para Dios, estamos dando en la diana al respecto de la voluntad de Dios para su iglesia. Usted es un templo. El templo de Salomón se construyó de tal forma que cuando llegó el día de la inauguración, los sacerdotes se habían preparado y vestido elegantemente. Todo estaba listo, todos los sacrificios estaban preparados. Y cuando fueron a entrar, no pudieron, porque la gloria de Dios, la presencia de Dios, lo que se llama en la Biblia el Shekinah, la Shekinah de Dios, llenó el templo y había humo dentro del templo de la presencia de Dios. No pudieron aquel día ministrar los sacerdotes porque la gloria de Dios llenó el templo. Cuando usted se prepara para Dios, cuando usted pule el templo, lo prepara para que Él esté, Él llena la casa. Hubo en la historia de Israel, en la historia del templo, en el 168 antes de Cristo, un rey llamado Antíoco Epífanes, malvado, contrario a la fe de Israel, al Dios de Israel, que persiguió a los judíos y mató a 80,000. 40,000 esclavizó y 40,000 vendió, aparte de esos 80,000 muertos. Y metió dentro del templo de Jerusalén al dios Zeus, el dios de los griegos. Y al dios Zeus en el templo de Jehová sacrificó una cerda, animal impuro y contrario a los principios de los judíos. La abrió por la mitad y derramó la sangre y contaminó el templo con lo peor que podía pasar. Se llamó a eso la abominación desoladora. Los judíos quedaron avergonzados. La historia registra que fue algo espantoso porque la impiedad y la contaminación entró al templo santo que debía guardarse así. Quiero decirte que eso sucede a veces también. El cuerpo y la casa de Dios es contaminada cuando damos pie a lo negativo, cuando permitimos que enemistades, pleitos, iras, contiendas, cuando permitimos que adulterio, fornicación, mentira, idolatría entre a nuestra vida. Sacrificamos lo que no es correcto. Sacrificamos lo que nos agrada a Dios. Y dejamos que en nuestra casa se llene de basura. Imagínese que usted llegue un domingo por la mañana y entre por esa puerta dispuesto a adorar al Señor después de que usted se ha bañado, se ha puesto la ropita más mejorcita que tiene y viene con toda la intención de adorar al Señor y entre por esa puerta y aquí en el medio está una montaña de basura maloliente. ¿Qué pensaría usted? Dice, ¿quién ha hecho esto? ¿Por qué? ¿Y Dios qué pensaría? ¿Qué diría el Espíritu Santo? Si encontramos aquí en el medio del templo, en el medio de la iglesia, basura, malos olores, putrefacción. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Nosotros somos su casa y a veces no entendemos el valor de su presencia. No entendemos la disposición de esta casa para Dios y la llenamos de malos pensamientos, de malas intenciones, de malas palabras, de chistes verdes, de imágenes del internet, de pornografía, de odio, resentimiento, ira, rencor. Y dentro de nosotros está toda esa basura. Y todavía queremos que el Espíritu Santo entre bien y nos sane y nos provea. ¿Cómo? El Espíritu Santo cuando ve basura va retrocediendo, se va ausentando de nuestra vida. Por eso dice la palabra, no apaguéis el Espíritu, porque se va apagando cuando hay basura, porque somos el templo de Dios. ¿Me entendió? Puede ser que esta mañana el Espíritu Santo nos esté ayudando para ver lo importante que somos para Dios.
lo trascendente que es que Él ha dicho: vosotros sois casa de Dios. Una casa diseñada para que su gloria se manifieste, pero una casa diseñada también para que otras personas vengan a ver su gloria. Eso sucedió con Salomón. La obra había sido tan primorosa, tan especial, que desde la África profunda, desde por allá lejos, una señora morena, hermosísima, reina de Saba, vino con todos sus carruajes y todos sus pajes a ver qué era el templo de Salomón. Y dice que era mejor de lo que lo habían contado. Cuando alguien se acerque a su vida, que vea la gloria de Dios. Cuando alguien se acerque a su vida, hermano, venga de donde venga, que consiga que la presencia de Dios está ahí. Que en usted hay amor, hay paz, hay paciencia, hay bondad, hay fe. Que cuando la gente se acerque a usted dice: a mí me gusta estar con esta persona. No se queja, no habla mal de nadie. Sus palabras son de edificación, son de confort, son de paz. Pero hay gente que uno se acerca y ay, pura queja, pura basura. Y usted es templo de Dios. Dice: no, es que te voy a contar que me ha ido mal, que todo está feo, ¿usted quiere estar con una persona así? Nadie quiere estar. Nadie. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo de Dios. Pero la Biblia tiene una tercera ilustración de lo que es la iglesia. La iglesia como persona y como cuerpo, como casa, como entidad, como un grupo de gente. ¿Y sabe cómo nos llama? Y esta posiblemente es la más sensible de las ilustraciones. ¿Sabe cómo nos llama? Nos llama la esposa de Cristo. Nos llama esposa. Y eso ya habla de una relación íntima, de una relación personal, de una relación bonita, una relación de amor, una relación que lleva más allá de cualquier relación. La relación con la esposa es diferente que la relación con los hijos o con los amigos. Relación con la esposa ya habla de intimidad. ¿Saben que hay un libro entero en la Biblia escrito acerca de la relación de los esposos? Que solo lo podían leer los judíos mayores de 33 años. Bueno, la verdad es que era y es el libro de Cantar de los Cantares. Esto era un libro medio especial, o es un libro muy especial porque dice cosas muy íntimas. Habla de los pechos de la esposa. Habla de la boca de la esposa. Habla de la cintura, de las piernas. Entonces se va poniendo así medio colorado. No es pornográfico, pero se va poniendo la cosa muy seria. Porque también destaca al marido como alguien muy especial, que tiene su pecho, que tiene sus brazos, que quiere estar en la cama. Entonces se pone la cosa. ¿Usted ha leído a Cantar de los Cantares? Ahora le va a entrar ganas de leer. Hay que ver. ¿Saben, hermanos? Pero cuando la Biblia habla de esto, habla de una relación tan bonita, tan sensible. La iglesia como esposa. Esta es una ilustración, hermano, como les digo, empleada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay pasajes hermosos que hablan acerca de esto. Y relativo a Cristo, dice que el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, dice: porque tu hacedor es tu marido, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Es bonito. Es bonito porque no solamente es bonito, sino que es sensible. Tu creador es tu esposo, Dios de toda la tierra, tu esposo, el esposito, el que te ama,
el que está contigo, el que se acerca, el que te toca, el que te abraza, el que te provee, te ayuda, te bendice, te dice hermosa, hermosa mía, paloma mía, amiga mía. Son términos de cantar de los cantares. ¿Me parece bonito? A mí sí, me parece muy bonito. Dice que convertíos, hijos rebeldes, dice Jeremías, dice el Señor, porque estoy casado contigo y te tomaré uno de la ciudad y dos de la familia, y te llevaré a Sión y te daré pastores según mi corazón que te alimenten con conocimiento y entendimiento. Está hablando el marido. Jesús se describe como el novio. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. De repente se oyó, viene el novio. Y las que tenían las lámparas encendidas escucharon de las que no tenían aceite, danos, y dijeron, no, ved vosotras y comprad. Y el novio llegó para la boda, llegó para esa relación íntima. Y ellas dijeron, tenemos lámparas, podemos ir a un lugar escondido, a un lugar oscuro para tener relación porque tenemos luz. Todo esto es un simbolismo tan hermoso, hermano. Muy bonito es, porque ellas tenían sus lámparas. Acuérdense que antes no había electricidad. Entonces la ilustración es hermosa porque ellas tenían lámparas para conducirse hacia un lugar que estaba afuera, distante, oscuro, y estar con él. Las insensatas no tenían lámpara, puesto que no tenían aceite y no iban para ningún lado. Todo esto habla de la preparación previa. Aceite, símbolo del Espíritu, relación previa, capacidad para poder atender al Señor. Bueno, no vamos a centrarnos en eso porque no es nuestro tema, pero el Señor se presenta como el novio y la iglesia como las doncellas que están esperando el novio para casarse. Pero no se queda ahí. Hay una de las historias, para mí, la más bonita historia del Antiguo Testamento. Y está en el libro del profeta Oseas. Algunas veces las he contado, pero hoy quiero recordarla y entender que Dios llama a su iglesia su esposa. ¿De acuerdo? ¿Quién es la esposa del Señor? Yo. ¿Verdad? Porque no solamente es la iglesia, sino es la iglesia. Acuérdense de eso, no se le olvide. Usted dice, no, voy a la iglesia. Vale, usted puede pensar en el edificio, pero la iglesia es usted. Y la iglesia somos los que tenemos al Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, hay una historia tan bonita que no puedo dejar de, al hablar de esto, de mencionarla, porque me puede, y es la vida hogareña de Oseas. El profeta Oseas nos recuerda que la tarde caía en un humilde hogar del norte de Israel. Un personaje solitario solloza por allá por una esquina de su casa. Y ahí entre lágrimas y sollozos recuerda lo que le había pasado. Y lo que le había pasado fue que en su juventud había conocido una hermosa mujer, tan bonita que no podía dejar de mirarla, y se encontró con sus ojos. Se sonrió y a él le pareció que la cosa podía ser. De forma que fue a su casa y oró a Dios y le pidió que le diera dirección, y escuchó un sí de Dios. Siguió saliendo con ella, se enamoraron locamente, y al final, con ese sí de Dios, el profeta Oseas se casó con Gomer, una muchacha extraordinaria, bellísima, tan bonita que posiblemente era la más bonita de todo el pueblo. Fueron 2 amantes maravillosos. Los primeros años transcurrieron con tal felicidad que era notable, y de esa felicidad y unión y de esa relación nació una niña llamada Lo-ruhamah. Era la confirmación de Dios. Lo-ruhamah quería decir que Dios estaba en ello. Lo-ruhamah fue para Oseas una simiente de Dios, algo que Dios estaba
haciendo con ellos. Nació también otro niño llamado Jezreel, que también era aprobado por Dios. Pero después de estas primeras relaciones y estos primeros hijos, sucedió que el profeta vio distanciamiento de su esposa. Algo estaba pasando, algo raro que no entendía, pero la esposa se estaba como separando de él. Ya no era la misma confianza, las cosas no eran iguales. Sentía rechazo en muchos momentos y él estaba bastante triste. Encima, en algunas de las reuniones sociales se encontró que miradas veladas se cruzaban con su esposa de otros jóvenes. Y le entró la duda y en algún momento la desesperación. Con mucha tristeza iba a su oración viendo que su esposa no era la misma. Y siguió observando estas anomalías en su relación. Hasta que un día su esposa salió embarazada y nació el último niño, Lo-Ammi. Y este nombre se lo dio Dios diciendo: este no es mi pueblo, este no es de los míos. Eso era una confirmación para el profeta Oseas de que aquel hijo no era suyo. Había sido de una infidelidad, de algo horrible que había acontecido en su matrimonio. El profeta se dolió tanto que no podía contener sus lágrimas durante el día y estaba abstraído y estaba fuera de sí. Estaba como loco por el peso del pecado en su casa. Sin embargo, intentó superarlo y un día, al despertar, se dio cuenta que su esposa ya no estaba en casa. Se había ido. Se fue de la casa a la ciudad. Aquel día los niños dijeron: ¿dónde está mamacita? Y él no supo contestar. A la hora de la cena, la silla estaba vacía. Y los niños preguntaron: ¿dónde está mamá? Y el profeta no supo qué decir. Les dijo: oremos que mamá vuelva pronto. Acostó a los niños, arregló un poco la casa y se fue a un rincón del hogar donde derramó su vida delante de su Creador. Allí lloró profusamente. Lloró de tal manera que descargó su alma hasta quedarse sin fuerzas allí en ese rincón de oración. Y de repente, en silencio, escuchó un ruido. Pensó que eran los niños que se habían despertado. Fue a la habitación de los niños y los encontró que estaban dormidos. Así que volvió en silencio a su rincón y otra vez escuchó el ruido. Y el ruido era como un sollozo, como un lamento, un llorar. Y se concentró a ver qué era lo que estaba escuchando, porque lo oía a su lado. De repente escuchó unas palabras que decía: ¿qué haré yo contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Israel? Y se dio cuenta que había un Dios en el universo que también estaba llorando. Llorando por su pueblo infiel, que se había ido detrás de ídolos, que se había abandonado la casa de Dios, que había abandonado la relación con su Creador y que Dios también sufría por esto. El profeta encontró que el sufrimiento no lo estaba viviendo en solitario, sino que el Dios del cielo también sufría porque su pueblo lo había abandonado y se había ido tras sus amantes. Hermano, después de esto y pasado unos días, el profeta en el rincón de la oración escuchó otra vez la voz de Dios y le dijo: ve y busca a tu esposa y ámala, aunque adúltera. Búscala y ámala. Aquel día dejó los niños con unos vecinos, les pidió permiso para ir a la ciudad y fue en busca de su esposa. Buscó en los barrios más lujosos, en los barrios bajos, hasta que llegó al mercado de esclavos. De ahí buscó entre los esclavos y encontró a una mujer que tenía un aspecto familiar. Se acercó y ella por un momento volteó para verle y él captó su cara
aunque bastante cambiada, toda vestida de harapos. Ella, cuando los vio rápidamente, dio la vuelta, pero él supo que era Gomer. Así que con su corazón agitado negoció con el vendedor, le pagó unas monedas de plata y unos kilos de cebada y compró de nuevo a su esposa. Le tomó la mano y en silencio los dos la condujo hacia afuera de la ciudad y hacia su humilde hogar, aquella casita tan pequeña. Y cuando llegó a la casa, la invitó a entrar y le dijo: Gomer, te pido por favor que te quedes con nosotros, que no vuelvas a pecar, que no vayas otra vez detrás de tus amantes, que no te perviertas de nuevo. Quédate a vivir con nosotros. Te prometo que te voy a perdonar. Ella, pensando que Dios no podía perdonar ese pecado tan horrible que había cometido, pero si el profeta le perdonaba, seguramente Dios también podía hacerlo. Y sintió el amor tanto de Dios como de su marido, y su corazón se rompió y prometió ser fiel y amarle para siempre y quedarse con sus hijos. Esta historia está registrada en las páginas de las Escrituras, hablando de Dios como nuestro marido y hacedor, de Dios como el Dios que, teniéndonos, porque nos creó, nosotros nos perdimos en el mundo, en el pecado, en la carne, pero Él envió a su Hijo Jesús a buscarnos, a salvarnos, a comprarnos a precio de sangre, para mostrarnos que su amor es incondicional, que su amor es infinito, que su amor es perfecto y que Él tiene un plan para nosotros en su hermoso hogar. La ilustración de la iglesia como una esposa viene hoy para recordarnos de su amor, de su cariño y de la capacidad de perdonarnos si fuera necesario, como seguramente lo es. Pero hoy nosotros tenemos que reaccionar a esta palabra y decir que somos su cuerpo, pero también que somos su templo, pero además somos su esposa. Y así ilustra las Escrituras lo que la iglesia es. Es posible que en algún momento tus miembros, tu cuerpo, haya sido usado para algo que no es el plan de Dios. Tal vez en tu templo ha entrado un extraño, un enemigo, un Antíoco Epífanes. O a lo mejor es posible que, siendo esposa, te hayas marchado de su presencia, de su casa. Pero recuerda que su amor va más allá. Él es capaz de reconstruirte, de amarte, de perdonarte, de darte vida y de plantear para ti un nuevo proyecto de existencia, de función, de aspiración, de futuro hermoso. ¿Quieres ser su cuerpo? ¿Quieres ser su templo? ¿Quieres ser su esposa? En Cristo lo somos. Póngase en pie, por favor. Puede que esta mañana esté aquí por primera vez y a usted le quiero hacer el primer llamado. Si ha entendido lo que somos como iglesia, el plan de Dios para nosotros, y usted quiere aceptar su amor, su pertenencia, quiere aceptar que de su vida, que su vida puede estar rendida en sus manos y ser para Él. Si usted esta mañana lo entendió, me gustaría orar por usted. Y si usted, hermano, que está aquí, que ya entendió desde hace tiempo lo que es en el Señor, necesita hoy volverse, porque tal vez sus miembros no fueron puestos para el servicio del Señor, porque a lo mejor en el templo hay basura, o tal vez siendo esposa nos hemos alejado de su cariño, de su casa, de su amor. Hoy es un buen día para recapacitar y poder decir: yo quiero cumplir su propósito, yo quiero amarle, yo quiero honrarle, yo quiero servirle.
Yo quiero estar a la altura de este plan. Alguien por primera vez que está en la iglesia entendió estas verdades y quiere decirle: Jesús, sé mi cabeza, sé para mí, mi esposo. Yo quiero que tú tomes mi vida. Yo quiero servirte. ¿Hay alguien que está aquí por primera vez que le gustaría decir esto? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, señorita. ¿Alguien más? Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga, Señor. Déjeme orar por usted. Déjeme orar por usted. Tenemos 2 minutos. Pero quiero invitarle a que venga aquí al altar. Por favor, tenga confianza. Es un paso importante. Es un paso trascendente, eterno. Dios está viendo este momento. Venga al Señor. Venga. Venga al Señor. Usted que levantó su manito, venga por favor conmigo. Tenga confianza. Acérquese. Y usted que está en la silla, ¿sabe qué? Puede ser que este mensaje también sea para usted. Ya ha venido. Acérquese, venga conmigo. Usted que está por primerita vez, venga conmigo. Acepte el amor de Cristo. Él es nuestro amante, Señor. Nuestro marido hermoso. Él ha venido a buscarte esta mañana y te ha encontrado. Bien. Aunque a precio de sangre te ha comprado. En la cruz dio su vida por ti. Y esto es lo más importante que nos pudo haber pasado.